Hay tan solo 3 ideas que quiero compartir con ustedes, que se las voy a dar de una vez y luego hablamos un poquito más de esto. Primero que queremos hablar es que Jesús es el Rey de una nueva creación. Lo segundo que hablaremos es que el Señor nos envía a nosotros como ministros de Él en medio de esa nueva creación. Y la tercera, que al enviarnos nos envía con un nuevo poder. Si quieren recordar el mensaje de hoy, pueden recordarlo de la siguiente manera: una nueva creación, nuevos ministros y un nuevo poder. Cuando nosotros empezamos el relato allí en el versículo 19, de allí hasta el 21, hay detalles que se nos pasan por alto respecto a matices intencionales de Juan para decirnos algo nuevo está pasando. Jesús resucitó, y cuando Jesús resucita, dice que espera que llegue la noche del día de su resurrección, y que era el primer día de la semana, y que los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, y dice que se apareció en medio de ellos. Bueno, la nueva creación, lo nuevo que Dios está haciendo en el mundo a través de su reino, está surgiendo en medio de un caos aún presente. ¿Qué quiero decir con esto? Que el trabajo de Dios en medio del mundo no es que está esperando terminar con el caos para que entonces comience su reino, sino que en medio del caos, en medio de la injusticia, en medio del pecado humano, en medio de las crisis humanas, en medio de la noche de la humanidad, ha nacido una nueva esperanza, que es el reino de Dios. Cuando nosotros vemos esto, tenemos que tener claro que los discípulos aún están ajenos a esa realidad nueva de Dios. ¿Y cuántas veces en nuestras vidas nos puede pasar lo mismo? Y debemos tomar nota ahora. Nosotros podemos estar con nuestra atención en que Jesús fue crucificado. Pónganse en el lugar de los discípulos. Pueden ponerse la atención en que Jesús fue sepultado, que además todos los discípulos se dispersaron. Pueden pensar también en que habían dejado el negocio, habían dejado la mesa de los tributos, habían dejado todas las cosas, y todo lo que habían dejado aparentemente había sido sin fruto, porque ahora Cristo no está en medio de ellos, y según su perspectiva, la causa de Jesús ha sido truncada abruptamente con su muerte en la cruz. Hay una noche afuera de la casa y hay una noche dentro de los corazones de aquellos que están en la casa. Pero esa perspectiva es una perspectiva puramente humana, puramente terrenal, porque está ignorando lo que Dios ya hizo, la tristeza que está guardando todavía en el corazón de ellos en la noche, el miedo que está apresando sus corazones aún en la noche, la timidez para encerrarse en la casa está allí, porque ellos han ignorado lo que ha pasado en la mañana, que Cristo ha resucitado. Amén. Es decir, que lo nuevo que Dios está haciendo lo hace en medio de tiempos de crisis, y solo aquellos que tenemos fe y perspectiva espiritual pueden discernir la obra sobrenatural del Dios vencedor en medio de las tinieblas que aún imperan. ¿Puede decir amén? Es un llamado a la fe. Ahora, esto desde aquí tenga el eco de Génesis capítulo 1 en su mente. Hay noche, hay oscuridad, pero en medio de ello, ¿qué está haciendo Génesis capítulo 1? Y dice, y las tinieblas cubrían, las aguas cubrían. Vamos a leerlo allí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía, y dijo Dios sea. Entonces, en ausencia de la luz, ¿qué es lo que había? Oscuridad, desorden y caos. Y dijo Dios sea la luz. Pero aquí en Juan capítulo 20, en medio de la noche,
en medio del miedo, en medio del caos, Jesús va a mostrar que Él está haciendo cosas nuevas. Miren, hay otro detalle que deben tener en cuenta. ¿Qué día de la semana es? ¿Qué día de la semana es? El primer día de la semana, de nuestra semana, ¿qué día cae? Lunes. Domingo. Por eso, nuestra costumbre, aunque el Nuevo Testamento dice que no juzguemos a nadie porque el día quiere reunirse, pero que lo va a separar el Señor, nuestra costumbre es reunirnos los domingos, porque Cristo resucitó el domingo, el primer día de la semana, pero sin hacer grande escándalo con eso. Debemos subrayar al menos esto: era el primer día de la semana. Es decir, que Él está comenzando una nueva semana, no esta semana de 7 días, sino una nueva semana, una nueva temporada, porque Él viene a hacer todas las cosas nuevas. Dice, primer día de la semana, y cuando Él se presenta, dice que las puertas aún estaban cerradas. Su cuerpo, el cuerpo de Cristo resucitado, es la primicia de las cosas nuevas que Él está haciendo en la tierra. Esas cosas nuevas que Él está haciendo, porque es un cuerpo glorificado, un cuerpo que pertenece a la eternidad, que ha visitado el cielo, que ha sido glorificado y que Él porta en su cuerpo ahora las evidencias de aquello que va a ser eterno en el cielo. Y Él se está presentando, dice, estando las puertas cerradas. ¿Por qué? Porque la nueva creación de Dios trae nuevas posibilidades. El Cristo, antes de ser resucitado, no se presentó en una habitación con las puertas cerradas, porque estaba sujeto a los patrones y condiciones de la naturaleza del hombre bajo la autoridad de las leyes naturales. Pero el Cristo resucitado porta un cuerpo glorificado que pertenece a la nueva creación, que entonces evidencian posibilidades mayores que las que tiene la vida natural. Amado hermano, esto para nosotros tiene grandes repercusiones, y yo quisiera que Dios nos abriera los ojos ahora, para que comprendieran que esta es la enseñanza de los apóstoles, que Cristo es la primicia. ¿Qué significa eso, Manuel? La primicia viene Del término de la cosecha, de los primeros frutos. después de los panes y levaduras, era lo primero que se ofrecía como el primer fruto de la cosecha. Muy bien, pero no son los únicos, sino son la primicia, es los primeros frutos. Pero entonces nosotros somos también frutos de la salvación de Cristo para presentarlo en ofrenda a Dios, y lo que quiere decir que nosotros somos como Él. Él es el primero, Él es la muestra, Él es el primer fruto de la nueva creación, de la resurrección, de la glorificación, de aquello que es eterno y irrumpe en el mundo material, pero que nosotros tenemos la misma esperanza que Él, que como Él ha experimentado la resurrección y tiene un cuerpo glorificado y vivirá eternamente para servir a Dios, nosotros también. Y Él se está presentando como un regalo, diciendo: mire, esto es lo que yo le he enseñado. Esto que ven ahora es lo que le espera a ustedes. Este es el triunfo, no solo de mi enseñanza, sino también de mi sacrificio. Este es el triunfo de mi ministerio. Mi yo resucitado es el triunfo del reino de Dios. Porque en su cruz y resurrección ya se venció sobre el pecado, se venció sobre la injusticia del mundo, se venció sobre Satanás, se venció sobre la condenación, y Él es el anticipo de que Él triunfó y su reino triunfará plenamente y para siempre. De tal manera que en relación con esa realidad, los discípulos tendrían que entonces empezar a vivir y a experimentar desde su interior una nueva realidad, al ver y palpar que Dios siempre tiene la verdad y que Él ha vencido.
Por eso, Él dice, paz a vosotros. Esa paz se puede experimentar, la pueden experimentar los discípulos de Jesús, porque fue comprada en la cruz. Ese triunfo que Cristo experimenta y ha experimentado sobre la muerte, llega a ser una esperanza de paz para cada uno de nosotros, porque Él dice, miren mis manos, miren mi costado, soy yo mismo que por estas manos horadadas y por este costado lacerado he comprado la posibilidad de hacer nueva todas las cosas. Por tanto, paz a ustedes. Paz a ustedes. Oh Señor. Si el Señor abriera nuestros corazones ahora, y usted pueda sentir en su corazón al menos algo de lo que yo experimento en mi corazón ahora, al comprender esto. De que al menos en la iglesia hay dos tipos de discípulos o dos tipos de creyentes. Hay los creyentes que miran por la ventana y todavía ven la noche. Hay algunos que se ven unos a otros y dicen, Judas nos traicionó. Hay algunos que todavía miran la billetera y dicen, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora si no tenemos trabajo, no tenemos negocio y todo fue en vano? Hay algunos que ven a los enemigos corriendo por las calles, buscando sus cabezas y están temblando de miedo. Hay un grupo de creyentes que aún se han quedado con la realidad de una tumba con un cuerpo de un rey muerto. Pero dentro de la iglesia hay otro sector afortunado que puede tener problemas en casa, puede tener problemas financieros, puede tener problemas migratorios, pero cuando está en casa tiene paz. Porque dice, en Cristo vive. Él ha resucitado. Y aunque temporalmente aún hay cierto caos, en medio de ese caos, mi Cristo reina y está haciendo cosas nuevas. Nosotros escogemos, iglesia, amado MCC, nosotros escogemos a la luz de qué realidad vivir, sentir, pensar y tomar decisiones. Ante la realidad de un Cristo crucificado y sepultado y amenazas de muerte y de peligro personal, o ante la realidad de una tumba vacía, un Cristo victorioso y que está en medio de nosotros. Esas dos realidades se solapan una a la otra. No deja de existir una para que exista la otra. ¿Me siguen? Sino que se solapan una a la otra. Si hay noche, pero Dios nos está dando un nuevo amanecer. Si hay peligro, pero el Señor es nuestro protector. Si hay amenaza de muerte, pero Cristo es la resurrección. Si hay estrés, ansiedad y afanes, pero Él nos da su paz. ¿Se dan cuenta? Están esas dos realidades. Y el hombre natural se casa con esta, con las cosas terrenales. Pero el hombre y la mujer espiritual se aferra a las realidades espirituales, sabiendo que las realidades y el poder espiritual es superior a los poderes naturales de este mundo. Amén. Aleluya, hermano. Cristo, esa nueva realidad, esa esperanza, viene a nosotros. Es Cristo fiel quien viene a nosotros y se pone en medio de nosotros para ministrar paz a nuestros corazones. Amado hermano, esa paz, en primer lugar, es una paz con Dios, y esa es la que más necesitamos. La Biblia nos dice que por quebrantar los mandamientos de Dios, nosotros nos convertimos en enemigos de Dios. Dios es el creador de todas las cosas. Por su voluntad hemos nacido y Él nos ha dado la vida. Y tenemos un deber para con nuestro creador de agradecimiento, de darle gloria,
y de vivir obedeciéndole y amándole. Es un deber que tenemos para con nuestro Creador. Pero ¿qué hacemos en lugar de eso? Le damos la espalda y establecemos nuestra voluntad como la ley última de nuestra vida. Eso nos convierte en enemigos de Dios, porque en su mundo, con la vida que Él nos ha dado, queremos nosotros reinar en lo que le pertenece a Él. Y usurpamos el trono de Dios que merece en nuestros corazones y queremos rebelarnos en contra de Él. Por eso somos sus enemigos, aunque no nos guste aceptarlo. Pero Cristo vino y en la cruz Él absorbió toda enemistad que nosotros teníamos contra Dios. El acta de decretos en contra nuestra por quebrantar todos los mandamientos, o la mayoría de ellos, Él lo cargó en la cruz. Nuestra condenación Él absorbió. La ira que nosotros merecíamos por nuestros pecados, Él la absorbió. La justicia cayó sobre Él. Y en la cruz Él estableció un vínculo de paz entre el hombre de fe y su Creador. Justificado entonces por medio de la fe en Cristo, alcanzamos paz con Dios. La paz más importante que podemos experimentar es estar en paz con Dios, tener las cuentas claras con Dios, tener la convicción y la certeza de que el día que pasemos de este mundo lo vamos a abrir mirando el rostro de Dios, y ese Dios está en paz con nosotros y nosotros estamos en paz con Él. Amén. Pero la paz de Dios va más allá. Y la paz que Dios ministra a través de esta nueva realidad, comprada con esas manos horadadas y con ese costado lacerado, con esa corona de espinas, esa paz que Él compró en la cruz, trasciende a la paz con Dios para estar en paz los unos con los otros. Por tanto, Él empieza a reconciliarnos con nuestros semejantes y vuelve el corazón del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Y vuelve el corazón del hombre a su amigo y del amigo a este hombre. Y el hombre entonces comienza a ver a su semejante y aún hasta los desconocidos como creación de Dios, que son dignos de honra, de respeto y de amor, porque en Él está la imagen de su Creador. Y entonces procura el ser humano, el que ha sido reconciliado con Dios, estar en paz con sus semejantes. Y al empezar a experimentar esta paz, escuchamos entonces el llamado de Jesús que dice: en cuanto dependa de vosotros, a través del apóstol, estar en paz con todos los hombres. Jesús dice en Mateo capítulo 5: bienaventurados los paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es decir, que el fruto de ser adoptado por Dios, de recibir paz con Dios, es procurar la paz. Me gusta mucho como lo dice en inglés, porque dice que los que trabajan, los que hacen la paz, porque la paz se consigue de una manera activa, no pasiva. Dejar de hacer lo malo no activa la paz en tu entorno, sino comenzar a hacer lo bueno. Dejar de faltar el respeto a alguien no activa la paz, sino comenzar a elogiar, a honrar, a respetar, a afirmar. Es lo que nosotros hacemos proactivamente, lo que construye un entorno de paz. Cuando nosotros nos convertimos en un agente pasivo en nuestro entorno, nosotros somos parte del problema. Cuando otros gritan y tú no gritas, tú eres parte del problema, porque dejar de gritar no es suficiente, sino hablar bien. Cada uno de nosotros, amados hermanos, recibimos paz con Dios, recibimos paz con nuestros semejantes, y Él también se nos manda como agente de paz para establecer paz en nuestro entorno. Paz a vosotros. Esa paz, Jesús había dicho en Juan capítulo 16: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Yo no la doy como el mundo la da. Es decir, que esa paz que Él estaba prometiendo después de la cruz, Él viene a impartirla en los corazones. Esa paz tiene mucho que ver con el shalom hebreo del antiguo pacto,
Y ese shalom, que aún escuchamos los judíos saludarse así, tiene realmente una connotación muy grande, más de lo que ahora nosotros en nuestra mentalidad occidental pudiéramos comprender. Ese shalom es el equilibrio perfecto de todas las áreas de la vida. Es la armonía perfecta de interconexión de todas las relaciones. Vamos a ponerlo de esta manera. La paz de Dios, el shalom de Dios, no es solo hacer lo correcto en cada una de las áreas de nuestra vida o establecerla bajo el orden de Dios, sino en la manera en que interconectamos trabajo, familia, iglesia, amistades, finanzas, adoración. Esa interconexión de diferentes relaciones también está en una armonía y en un equilibrio perfecto, donde todo está organizado bajo el orden de Dios y se disfruta entonces la armonía y el beneficio de vivir bajo el gobierno de Dios. Es una vida centrada en Cristo, bajo su autoridad, recibiendo el gozo, la alegría, la esperanza, el bienestar de vivir bajo el reino de Dios en obediencia. Ese es el shalom de Dios. Por eso es lo mejor que podemos desear y es lo que el Señor nos está dando por gracia. Hay caos, hay noche, puede haber amenazas y peligro, pero Él viene, está en medio nuestro y nos da su paz. Jesús es el Rey de una nueva creación. Debemos disfrutarlo más allá de creerlo. También nosotros debemos considerar lo siguiente, y es que Jesús ahora nos envía como nuevos ministros a esta nueva creación. Miren qué interesante, como dice Jesús. Como me envió el Padre, así yo os envío. Como me envió el Padre, así yo os envío. Cuando nosotros escuchamos la gran comisión en boca de Mateo, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas como yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando nosotros escuchamos también en Marcos, el capítulo 14, está diciendo también: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Juan tiene su propia versión de gran comisión y la pone en boca de Jesús en este encuentro. Y dice así: como el Padre me envió, así os envío yo. ¿Cuántas connotaciones tiene este envío? ¿Qué pudiéramos decir en esta sola frase? Como el Padre me envió. Lo primero y más evidente es lo siguiente: es que el Padre envía. Jesús está haciendo referencia a que antes de Él nacer en Belén, ya Él existía en relación con el Padre eternamente. Jesús mismo lo había dicho a su generación: antes que Abraham fuese, fíjense, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces también dice: no, porque los padres se alegraron en que verían mi día llegar. Es decir, que hay un conocimiento de Cristo, hay una existencia de Cristo antes de nacer en Belén. Y el Padre entonces lo envía. Lo envía. Para nosotros. Por nosotros. Lo envía. ¿Qué está diciendo Jesús? La naturaleza de la vida cristiana no es un lugar estático, sino que Él nos establece una relación con nosotros y nos envía. Él nos está enviando. Él nos está lanzando para que nosotros podamos entonces cumplir una misión. Por eso la segunda connotación que podemos tener esto es que entonces, si como el Padre envió a Jesús, Él nos está enviando a nosotros, la misión de Jesús es continuada con nuestra misión.
Jesús nos envía para delegarnos a nosotros la misión que recibió del Padre. Es la misma misión. Por eso cuando nosotros leemos Mateo capítulo 9, recuerden que Jesús recorría aldea y ciudad, haciendo 3 cosas fundamentales: predicando el reino de Dios, sanando toda dolencia en el pueblo y haciendo liberación de demonios y de aflicción. Ahora, ese ministerio del capítulo 9, 35, en el capítulo 10 de Mateo dice que escogió a sus 12 y les delegó a hacer exactamente lo mismo: vayan, prediquen, sanen y liberten en mi nombre. La misión que Jesús recibió del Padre, ahora la pone en manos de estos hombres. La misma misión. Por eso en Juan, cuando él está hablando de la promesa del Espíritu Santo, dice: cuando ustedes reciban el Espíritu Santo, que hablaremos de esto, ustedes podrán hacer cosas mayores que las que he hecho yo. Porque ellos simplemente tendrían que replicar el carácter de Cristo, tomar la causa de Jesús e intentar hacer lo que Jesús hizo previamente. La misión nuestra, amado hermano, es ser el cuerpo de Cristo. ¿No es así? Ser el cuerpo de Cristo. Que a través del cuerpo, ahora que es la iglesia, Jesús pueda hacer lo que Él hizo a través del cuerpo físico. Que nosotros entonces seamos sus oídos, seamos su mirada, seamos sus manos, seamos sus pies. Seamos este cuerpo que, articulado como miembros los unos a los otros, juntos, bajo la autoridad que sea Cristo, hagamos en el mundo lo mismo que Jesús hizo. Y digamos lo mismo que Jesús dijo. Que Cristo sea revelado ahora en el mundo a través de nosotros. Cuando Jesús dice esta frase: como el Padre me envió, así os envío yo, Jesús nos está enviando entonces también con una autoridad delegada del Padre. Quien envía para ejecutar la voluntad suya, Él delega autoridad. Cuando nosotros leemos Juan capítulo 5, una y otra vez Jesús dice que nada Él puede decir que no haya escuchado del Padre. Y nada Él puede hacer que no haya visto hacer al Padre. Jesús también dice allí en el Evangelio de Juan: hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Por qué? Porque Jesús se mantenía en una relación íntima con el Padre. Y en esa relación íntima del Padre, Él escuchaba lo que el Padre quería que hiciera. Y entonces, donde Él veía que estaba trabajando, Él se sumaba. En esta persona Dios ha despertado interés espiritual, Él se suma. En esta persona Dios ha despertado fe para ser sana, y Él viene y se suma. Donde Él veía que Dios estaba obrando, Él se sumaba y colaboraba con la obra de Dios. Amado hermano, y nosotros estamos siendo enviados por Jesús para hacer exactamente lo mismo. Decir sus palabras, hacer sus obras, y no hacerlo confiado en nuestra suficiencia, sino que si Él nos ha enviado, Él está con nosotros. Esa autoridad, amado hermano, no es poca cosa. Es la garantía de nuestra existencia y de nuestro triunfo como iglesia. Jesús dijo: toda potestad me ha sido dada. Fíjense cuál es el juego de palabras allí. Toda potestad me ha sido dada. Después, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue, Mateo? No escucho. Por tanto, id. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros podemos ir porque Él nos envía, y Él nos envía con su autoridad. Esa autoridad le ha sido delegada a Jesús porque Él triunfó sobre la muerte. Cristo triunfó sobre la muerte. Al triunfar sobre la muerte exitosamente, cumpliendo su ministerio, el Padre le da toda autoridad, y Él ahora, Rey vencedor, con esa autoridad de Rey, Él nos está enviando.
Es una autoridad que nosotros recibimos. Por tanto, Él dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, porque entonces su presencia con nosotros nos da autoridad espiritual para hacer su misión. Jesús entonces espera que cada uno de nosotros, como sus discípulos, seamos obedientes. ¿Por qué? Si Él fue enviado y nos envía, si Él tenía una misión y nos la delega, si Él recibe autoridad y la comparte, entonces, como Él obedeció, espera que nosotros también obedezcamos. Como el Padre me envía y yo fui, así yo los envío y espero que ustedes vayan. Amado hermano, hay un lugar para el reunirnos y permanecer. Jesús dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero hay una sola razón. Escúchenme, hermano, escúchenme, tengan alerta sus sentidos espirituales. Hay solo una razón para estar reunidos en el nombre de Cristo, y es para edificarnos, alentarnos, equiparnos, empoderarnos, para entonces el resto de la semana estar lleno. Miren, en el cielo estaremos reunidos. En el cielo tendremos a Cristo. En el cielo cantaremos. Dime qué no haremos en el cielo. Bueno, no diezmaremos ni ofrendaremos. Pero todo lo que se hace en el culto prácticamente se hará en el cielo. Entonces, ¿cuál es nuestra razón de estar aún en la tierra? La única razón para estar aún en este mundo es para ir. Cuando Jesús vino e hizo lo que fue necesario, Él simplemente dijo, la hora ha llegado. Ahora el Hijo del Hombre será glorificado. Y sabía que había llegado la hora de partir de este mundo para ir al Padre. Amado hermano, si aún estamos en la tierra, es porque aún no has acabado tu obra. Si aún estamos aquí, es porque todavía hay un trabajo que hacer. Hay un plan que cumplir. Dime. Hay algo que el Señor nos ha delegado y nos está enviando a hacer que todavía no se ha hecho. Y Él nos está enviando. El Señor nos envía a los amigos. El Señor nos envía a los desconocidos. El Señor nos envía a casa. El Señor nos envía a las naciones. El Señor nos está enviando, nos está descentralizando, nos está quitando del corazón ese apego filial de estar siempre juntos en el calorcito de los que piensan igual que yo, y enviándonos en la incomodidad de tocar la puerta que está cerrada para hablar al corazón que está atado y traer la luz de Jesucristo. Él nos está enviando. Yo comprendí eso un día y hice mía las palabras de Isaías. Y yo creo que muchos de ustedes también lo han hecho. Heme aquí, envíame a mí. Un día, cuando estábamos pensando en empezar MCC, Elena y yo nos sentamos con un amigo mío, un viejito retirado con un poquito de Alzheimer. Y yo le dije, mire pastor, no sé si me pueda entender, pero nosotros estamos pensando comenzar una iglesia. Y él me dijo, ¿qué espera? Yo esperaba otro abordamiento. Pero digo, ¿qué espera? ¿De acuerdo? La orden ha sido dada. Entonces, yo no sé cuántas veces oré, no sé cuántas veces lo pensé y lo requete pensé. Pero aquel viejito lo resolvió primero. Dice, ¿y tú me estás preguntando a mí? Si hace más de 2000 años Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Entonces la orden ha sido dada, hermano mío. Y nosotros simplemente tenemos que ir. Ahora, somos los nuevos ministros de esta nueva creación. Pongan esto en perspectiva. ¿Qué es lo que está pasando? Al Cristo resucitar está trayendo una nueva realidad espiritual. Esa nueva realidad nos está contratando a nosotros por gracia, que seamos colaboradores con ellos mientras Él recrea todas las cosas.
al recrear todas las cosas es necesario lo siguiente. Y hay un pasaje que es un problema de interpretación que no lo voy a ocupar ahora, pero Jesús hizo algo extraordinario. Jesús está en medio de ellos y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Ustedes recuerdan otro pasaje, otro momento en la Biblia, escúchenme, otro momento en la Biblia en que hay algo parecido. Adán y Eva allí. Bueno, Adán, cuando estaba en el capítulo 2 de Génesis, dice que Dios sopló aliento de vida. Y entonces ellos fueron un espíritu viviente, un alma viviente, porque Él sopló. La palabra espíritu viene de eso, del aliento de Dios. Y aquí Jesús está diciendo: reciban el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es indispensable como ese nuevo poder que recibimos para cumplir la misión de ir. Por tanto, cuando Jesús estaba hablándole, luego de resucitar los 40 años previos, antes de Pentecostés, 40 días previos de Pentecostés, Él le dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis entonces testigos desde aquí hasta el fin del mundo. De tal manera, amado hermano, que es indispensable la llenura del Espíritu Santo, la capacitación del Espíritu Santo, y Él la está delegando a los discípulos allí. Al soplar sobre ellos y dar el Espíritu Santo a estos discípulos, Él le está dando una figura más de nueva creación. Así como Adán, sin el aliento de vida, era simplemente materia, así la iglesia sin el Espíritu Santo es un ejército desarmado. Hay vida, hay poder, hay dinámica espiritual en nosotros. Podemos movernos y movilizarnos en pro de la misión de Dios solo si somos llenos del Espíritu Santo. Y dice una última palabra Jesús en ese pasaje: a quienes ustedes remitan los pecados les serán remitidos, y a quienes les retuvieran les son retenidos. ¿Tienen 3 minutos todavía de atención? Bueno, allí en ese versículo a veces se escudan algunos para dar una justificación a la declaración de perdón sacerdotal que hacen los católicos. Porque Él está como delegando, pareciera que Él estuviera delegando la autoridad de declarar perdón. A quienes ustedes perdonan, les serán perdonados. A quienes ustedes no les perdonan, les serán retenidos. Tal pareciera que estuviera diciendo eso. Hay allí un juego de palabras que se nos pierde en la traducción. En griego se diría algo parecido a esto. ¿Preparados? A quienes ustedes les retienen los pecados, le han sido retenidos. Le han sido retenidos. Y a quienes ustedes les remitieren, le han sido remitidos. Es decir, que la acción que se le atribuye a Dios, le han sido remitidos o le han sido retenidos. Esa acción que se le atribuye a Dios está en un tiempo previo, anterior a la declaración de uno. Dime, Matías, ¿cómo vamos? Sí, estamos bien con el griego. Ok, estamos bien con el griego. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay una acción divina que ha actuado sobre los corazones de las personas que han escuchado el Evangelio, que la iglesia posteriormente, en virtud a la autoridad que le ha sido delegada, entonces puede declarar lo que Dios ha hecho porque ha creído el Evangelio. Por ejemplo, vamos a ponerlo en perspectiva. Uno predica el Evangelio, la persona cree, se arrepiente, confiesa sus pecados, y uno tiene la autoridad para decir, como discípulo de Cristo: tus pecados han sido perdonados. Ahora tú eres hijo de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. ¿Por qué tenemos esa autoridad para hacerlo? ¿Por qué podemos hacerlo con respaldo divino? Porque Él nos ha delegado esa autoridad y nos ha dicho que quien cree el Evangelio, Él lo perdona. Y al que rechaza el Evangelio, no le son perdonados los pecados.
Entonces, amado hermano, miren, nosotros somos agentes de Dios. La iglesia es como una agencia embajadora. La iglesia es una embajada del cielo. Las personas vienen y quieren hacer una transacción, quieren hacer un trámite migratorio. Y en la embajada se le da el pasaporte con la autoridad de que será recibido en la otra frontera, porque tiene una visa. ¿Por qué esa embajada tiene autoridad para hacer eso? Porque ha sido una autoridad delegada. Como nosotros somos, en segundo Corintios 5:20, nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Y tenemos un mensaje: reconcíliense con Dios. Las personas se reconcilian con Dios por medio del arrepentimiento y la fe. Y una vez que lo hagan, nosotros podemos declarar con toda confianza, porque Dios es veraz y no se contradice, de que la persona que cree le han sido perdonados los pecados. Y si hay alguien que está dudando, si hay alguien que todavía tiene condenación en el corazón, si hay alguien que lucha con el legalismo para recibir aprobación, nosotros podemos liberar a esas personas y decir: por gracia y por medio de la fe ya se recibe perdón, porque somos embajada del cielo. ¿Qué les parece? Hay algo real, auténtico y poderoso pasando con la iglesia que ha sido enviada. No estamos jugando a ser iglesia, no estamos jugando a ser cristianos. Hay cosas espirituales sucediendo, reales y trascendentales en medio de nosotros cuando tratamos con las almas de los hombres. Nadie pone, mire hermano, mire, nadie juega con un juicio, nadie juega con un abogado de migración, nadie juega con un estatus migratorio. Eso es algo responsable y serio. Amado hermano, cuando nosotros predicamos el evangelio, cuando nosotros presentamos a Cristo, cuando nosotros lidiamos con las almas de los hombres, estamos jugando con su destino eterno, con un estatus legal delante de Dios, legal. Por tanto, debemos asumir el ser enviado y nuestro rol en el mundo y nuestra misión en la tierra como algo responsable. Como el Padre envió al Hijo, el Hijo te ha enviado a ti. Y para cumplir la misión te ha delegado el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo te da autoridad final para declarar la voluntad de Dios sobre las almas, de que si le han sido perdonados o no sus pecados en virtud a su respuesta de fe. Amado hermano, para mí este pasaje es extraordinario y especial para terminar esta serie. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un rey vencedor. Pueden haber noches espesas y densas a nuestro alrededor. Puede haber injusticia, puede haber caos, puede ser el hombre pecador y el mundo rebelde más numeroso que la iglesia. La iglesia siempre será un remanente hasta el triunfo final de los hijos de Dios. Pero nosotros tenemos un Cristo vivo, tenemos un Cristo resucitado, un Cristo que ha dado evidencia que hay victoria en el reino de Dios, que hay una nueva realidad, hay una nueva dinámica que está ocurriendo en las naciones. El reino de Dios ya está aquí. Las personas están siendo reconciliadas con Dios. Hay trámites ya resueltos en el cielo. Hay un montón de gente que sus nombres han sido escritos en el libro de la vida. Aleluya. El Señor está salvando familias. El Señor está haciendo nuevas cosas en medio de nosotros. Y te pregunta si tú quieres ser parte de eso. Y si tú dices amén, Él quiere darte más del Espíritu. No esperes otra voz. No esperes otro llamado. No esperes que se te escriba en el cielo, Isaías 6:8. Hoy, ahora,
Dios te está llamando y diciendo y hablando a tu corazón. Yo te envío ahora al mundo como mi hijo para que en el nombre de Jesús vivas como Él, hagas como Él y prediques como Él el reino de Dios. Vamos a orar.